comiendo todos en familia y mi hijo menor me dice, mamá, y seguramente es una pregunta que a ustedes también le han planteado a sus hijos, mamá, ¿y qué pasa si tú y el papi se contagian? Claro que tienen temores. Claro que además detrás de esa pregunta hay otras más. ¿Qué pasa, mamá, si es que salgo al parque y luego traigo el virus y contagio al abuelo? ¿O qué pasa si salimos al parque y me contagio yo? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Me voy a morir? Todas esas cosas pasan por su cabeza. A los chicos, por supuesto que les estresa la cuarentena, el encierro. Se les ha quitado el principal espacio de socialización, que es la escuela. Y ese es otro de los grandes retos que estamos afrontando con esta pandemia, ¿no es cierto? Y otra vez me repito a mi experiencia personal. Llego un día en la tarde del canal y mi hijo me dice, mamá, extraño tener mi uniforme sucio de haber jugado fútbol con mis amigos. Me parece raro no tener mi uniforme puesto y manchado, ¿no?, de pintura, de haber hecho la clase de arte. Y es dramático lo que están viviendo ellos. Los niños, los jóvenes se estresan también y lo manifiestan de diferentes maneras. Entonces, estamos todos en esta curva de aprendizaje, padres, chicos, maestros, en el tema de la educación virtual. Y para unos es mucho más duro que para otros, para los que menos tienen. Cuando no hay el aparato en la casa, cuando no, la señal de internet es mala, o lo que es peor, cuando no hay señal de internet y tampoco están llegando las tablets con la internet móvil que se prometió hace más de un mes el propio presidente en una conferencia de prensa. Entonces, quiero que preste mucha atención, porque esta noche le damos el micro a los niños para que escuche cuáles son sus temores. Si es que en casa no los está verbalizando, pero hay comportamientos que nos pueden dar señales, ve el reportaje de Percy Guzmán. Hoy va a ser el primer día que voy a salir y primero me voy a poner esta mascarilla, luego este protector facial y luego para salir voy a ponerme esos zapatos que van a ser los únicos que voy a utilizar para salir. ¿Emocionada? Sí. ¿Nerviosa? Un poco. Cuando vas a salir a la calle, con mamá o con papá? Me cuido con la mascarilla, no agarrar cosas, lavarme las manos. Esta semana, muchos niños, acompañados por sus padres y con las respectivas medidas de bioseguridad, pudieron pisar la calle, acatando las condiciones que el gobierno anunció para la salida de menores en algunos distritos autorizados del país. Situación que logró que los más pequeños de la casa puedan respirar el aire puro y limpio que deja la cuarentena en la ciudad. Por eso, la alegría de estos chicos que sienten que el parque parece ser solo de ellos, mientras corren como locos, saltan felices y disfrutan de los 30 minutos permitidos que tienen al salir de la casa. Hoy domingo cumplimos 70 días de confinamiento, situación que también afecta a los más pequeños, quienes de un momento a otro tuvieron que cambiar sus costumbres, como los estudios a distancia. Para ellos, los juegos con los amigos terminaron para siempre. Además, entendieron lo que un mortal virus puede ocasionar y sienten los mismos temores y dudas que vivimos los adultos en medio de esta pandemia por el coronavirus COVID-19. Tengo mucho miedo de contagiarme porque es un virus que recién ha salido, no hay cura y muy pocas personas se llegan a salvar. Entonces yo tengo miedo de que a mí me pase algo como lo que les pasó a las demás personas por no cuidarse. Yo pienso que el coronavirus es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y tenemos que prevenir porque no sabemos cómo nos va a afectar. Me da miedo contagiarme y contagiar a otras personas en casa porque aunque yo no salga, me da miedo tener el virus aquí entre nosotros en mi casa. A veces hemos pensado, hemos leído que los niños pudieran tener una facilidad para adaptarse mejor, lo cual en parte es cierto, pero también es muy difícil desvincular a un niño de su entorno familiar. Si papá o mamá o hermanos o las personas con las que convive en el domicilio, en sus hogares, también están ansiosos, de todas maneras esto tiene una repercusión en los niños. Es el COVID-19. Esto es lo que le vamos a hacer. ¡Fuera!
Para los especialistas, el síntoma más común en niños y adolescentes por la cuarentena es la salud mental. Las 9 semanas de confinamiento y la extensión del estado de emergencia afectan las emociones de los chicos, quienes comienzan a sufrir angustias y trastornos emocionales. Sí, hay momentos en los que me aburro porque ya jugué mucho y no sé qué hacer porque no tengo las mismas probabilidades. Por ejemplo, antes cuando me aburría de jugar con mis amigos tenía o más tarea que hacer, pero como ya no tengo esas probabilidades, me aburro y ya no sé qué hacer. Paso por mi casa caminando, esperando que se me ocurra algo. En estudios previos en niños confinados por más de 10 días, lo que se ha encontrado es un 30% de incremento en el trastorno por estrés postraumático. Y acá hay dos situaciones, dos realidades que los niños están viviendo, ¿no? Por un lado, el cambio de estilo de vida, de hábitos, es decir, de pronto no hay colegio, no hay la posibilidad de relacionarse con sus amigos. Lo otro es la imposibilidad de la movilización que los niños realmente necesitan. Estas dos realidades, ¿no? Finalmente puede incrementar estos efectos psicosociales que pueden tener los niños. El confinamiento también ha ocasionado que muchos niños tengan acceso a las redes sociales y los medios de comunicación. Aquí se recomienda que los padres monitoreen a sus hijos para que puedan entender y analizar las noticias que todos los días ven en casa. ¿Y qué dicen las noticias? Las noticias siempre son sobre el coronavirus y que ya los abastecimientos, los hospitales están colapsando, que ya no hay oxígeno, que la gente sigue saliendo a los mercados. Y simplemente la ignorancia de personas. ¿Tú crees que es ignorancia o también es necesidad? Algunos puede ser ignorancia porque se ve que hay gente que va a comprar cerveza, dulces, y algunos sí es necesidad, la comida. Siempre va a ser necesario ir por comida. Poner mucha atención a la comunicación, poner mucha atención a cómo los niños y niñas, qué emociones están teniendo los niños y niñas con lo que está pasando. Cuando el presidente anunció la medida, ya cuando esta semana se ha aplicado la medida, no querían salir a la calle porque están asustados, porque llevan 90 días escuchando de que hay un peligro en la calle, en el aire. No solo es el miedo al contagio, otra afectación por la pandemia fue la suspensión del inicio del año escolar y el posterior anuncio del programa Aprendo en Casa, medida que el gobierno dispuso para que los alumnos continúen con sus estudios. Hoy domingo se cumple el primer bimestre de esta nueva forma de educación a distancia. Pienso que las clases a distancia fue un poco difícil acostumbrarme porque con este cambio yo me sentí un poco cansada a veces, me cansaba la vista y también me dolía por ratos la espalda. Yo prefiero ir al colegio porque ahí estoy con mis amigos y me siento más segura. Segura porque con las clases virtuales yo no sé si cuando yo le mando las tareas o los exámenes o lo que te haya dejado el profesor, le llegó al profesor porque a veces el internet falla, a veces no se pueden dar las clases o simplemente no les llega. Mientras que en el colegio puedo acercarme al profesor y decirle, profesor, ¿has visto mi tarea? O profesor, tal cosa, y así. Y lo que ha ocurrido en los primeros 2 meses es ese aprendizaje por parte de padres, alumnos y profesores. El beneficio de ese aprendizaje en el corto plazo se va a ver en los meses siguientes y en el largo plazo a lo largo de toda la vida, porque la educación a distancia va a ser la fórmula educativa común y corriente para todos los colegios, universidades y profesiones a lo largo del tiempo que sigue en este siglo. Desde que el presidente de la República anunció el estado de emergencia, muchas familias han optado por cumplir al 100% con la cuarentena, como es el caso de los papás de Fernandita, una niña de apenas 5 años que, a pesar de su corta edad, sabe de los peligros que provoca el coronavirus. ¿Y por qué no sales de casa? Por el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Es una enfermedad que podrías morir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo puedes contagiarte? Tocando cosas y luego tocarte la cara. Ajá. ¿Y tienes miedo de contagiarte? Sí.
¿Por qué? Porque me puedo morir. Fernanda sí ha estado mucho más irritable, más sensible, se desespera, dice ¿qué hago? Se aburre. Si bien ha tenido disposición con las clases virtuales, son momentos muy cortos, ¿no? Entonces es complicado manejar a una niña de 5 años y explicarle que en realidad no puede salir a la calle, ¿no? Muchas familias han buscado la manera de evitar el aburrimiento de sus hijos por el estado de emergencia, como leer un libro, tocar un instrumento musical, pintar lienzos, preparar postres, practicar deporte y en algunos casos tener desde esta semana la posibilidad de salir a la calle. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando sales? Respirar el aire de afuera, no solo el aire de mi casa. Y correr. La noticia de que podía salir a la calle aquí en casa fue tomada con mucha alegría, ¿no? Los chicos realmente estaban esperando ese momento de poder salir, estirar las piernas, correr un poco. Para mí no fue ninguna dificultad tomar la decisión de sacarlos con todos los cuidados debidos y por el tiempo determinado. Teniendo en cuenta que las salidas de los niños solo se aplican para algunos distritos de la capital, realizamos un recorrido por distintas zonas de Lima, observando que son muy pocos los padres que han decidido dar una vuelta con sus hijos. Los juegos recreativos siguen cerrados. Solo se permite caminatas supervisadas con los menores sin alejarse más de 500 metros de casa. De hecho, marcamos unas reglas antes de salir. ¿Cuáles eran las reglas para salir, Rafael? No tocar nada. ¿Qué más? La mascarilla. No tocarse la cara. Ya. Y no quitarse la mascarilla. ¿Qué sentiste al salir a la calle? Yo sentí felicidad, pero también estoy un poco nerviosa porque yo no quiero infectarme. Igual tienes tus precauciones entonces para no infectarte. ¿Tomas tus precauciones? Sí. ¿Cuáles son las precauciones que tú tomas? Cuando llego a casa nunca le abrazo a mi papá, no le digo hola, no hago nada. Ya. Entonces rapidito me saco la ropa, lo pongo en la lavadora y rápidamente corro hacia el baño. El baño. ¿Cómo tomó la decisión usted para ya sacar a su hija a la calle? Escuché bien las reglas y como yo vivo cerca de 500 metros, hemos intentado ayer salir a partir de mediodía y pasamos para ella para que ella salga un poquito, porque después de 2 meses ha sido un poco complicado para ella no salir de casa y ahora ya aprovechamos esa nueva oportunidad. En mi concepto, la medida de permitir a los niños salir ayuda a la salud mental de todo el núcleo familiar, no solamente del niño, porque no hay nada más angustiante para el padre que ver a su niño angustiado o inquieto y lo angustia más a la familia. ¿Usted cree que a raíz de estas salidas se aumente el nivel de contagios en menores de edad o niños? No lo creo, lo que creo es que pueden aumentar en general cuando se vaya liberando el confinamiento, si es que no aprendemos a observar todas las medidas de protección. Vale decir, no va a ocurrir solo con los niños. Otro dato importante es que se sabe que el estado de salud de los niños no se ve severamente afectado por el coronavirus. Incluso los contagiados, en su mayoría, no presentan ningún síntoma pasando totalmente desapercibidos en casa. Aquí los padres juegan un rol importante para que con mucha cautela y precaución tomen las medidas sanitarias para evitar que sus hijos formen parte de las frías y lamentables cifras que deja el virus de Wuhan. Llevamos 9 semanas de confinamiento, de aislamiento social y han habido aumento de los contagios. No necesariamente se está pudiendo cumplir las medidas en todos los lugares. No tenemos cifras de contagios con niños. En la medida que esta decisión se cumpla cabalmente, no implica riesgo. El gobierno advierte que solo, si es muy necesario, se recomienda la salida de los menores a la calle, ya que muchos de ellos pueden ser víctimas del síndrome de la cabaña y aún no estén preparados para salir de casa. Yo sinceramente no he salido a la calle, pero creo que me siento más protegida en la casa porque digamos que no tengo tanto contacto
con las otras personas, no solo con las personas que viven en mi casa. Y porque sé que afuera está el coronavirus en cualquier persona. Y pues eso. ¿Te da miedo? ¿El coronavirus te da miedo? Un poco sí. La verdad es que sí tengo miedo de que esto pueda afectar en toda nuestra vida. Pero sí me da un poco de miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Contagiarte? ¿Qué te da miedo? Me da miedo contagiarme y contagiar a otras personas en casa, porque aunque yo no salga, me da miedo tener el virus aquí entre nosotros en mi casa. ¿Qué le recomendarías a los demás niños? Que no salgan a la calle. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar. ¿Y se contagian solos? Sí. ¿Y después? Contagian a otras personas y esa persona va a contagiar a otra y así. A menos que se cuida muy bien y no contagie a otras personas. Pero si no se da cuenta puede morir. El denominado síndrome de la cabaña en adultos también puede estar afectando a los niños. Los niños pueden tener rechazo a salir de casa, manifestar miedo, temor frente a esta nueva tarea que implica salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Es no presionar a los niños, respetar sus tiempos, validar lo que están sintiendo, es decir, que ellos expresen lo que piensan, lo que sienten, y además de eso, lo que pueden hacer también los padres es practicar las salidas, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, y los padres obviamente están muy seguros de que van a sacar, transmitirles toda esta confianza para que ellos se sientan protegidos. Ante la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio y teniendo en cuenta que el coronavirus circula comunitariamente en el Perú, los padres y adultos estamos obligados a enseñarles a nuestros hijos sobre este virus y todas las medidas de prevención y bioseguridad. Además, la comunicación es muy importante para que los pequeños también entiendan y se adecúen a esta nueva convivencia social o forma de vida. He estado muy feliz de estar en el parque. Ahora me voy a casa a seguir cuidándome. Chao.